Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast Debido Proceso, patrocinado y divulgado por la Facultad de Derecho de la Universidad Externado de Colombia y el Departamento de Derecho Procesal. Hoy vamos a dedicar este episodio a trabajar el tema de la prueba pericial y en particular a ver cómo es que existen tres regímenes de prueba pericial para distintos asuntos. Tenemos como invitados a dos personas muy importantes que son bien conocidas en el foro de la comunidad jurídica. Empiezo por la doctora María Lucía Posada. Ella es abogada de la Universidad de La Sabana, abogada litigante, ardorosa, socia de la firma Posada Isaac Abogados, y es una guerrera, como es conocida ella en su actividad. El doctor Martín Bermúdez, que es consejero de Estado ya, lleva 15 días de haberse retirado del Consejo de Estado, donde estuvo casi 6 años, ¿no? 6 años, y previamente allí, al llegar allí había estado 25, si no más, ejerciendo la profesión. Yo le pongo por bajito para no envejecerlo. Abogado de la Universidad Libre, profesor universitario, muy vinculado a nuestra casa universitaria, es profesor aquí en el curso en la especialización, de manera que los hemos traído a que hablen de este punto brevemente. Entonces, el punto es, tenemos tres estatutos que hacen que haya confusión para el abogado que se va a dedicar a litigar o a administrar justicia. El Código General del Proceso, el CEPACA y el Estatuto Arbitral. ¿Por qué hay confusión en esos tres estatutos y por qué no hubo un solo estatuto? Doctor Martín. Bueno, muchas gracias. Primero que todo, pues un agradecimiento al doctor Ramiro Bejarano, al Instituto, al Departamento de Derecho Procesal de la Universidad y a todas las personas, a Mónica, a todos que ayudan aquí, y a Lucía, que me honra mucho estar en esta discusión con ella. Yo tal vez, pues simplemente ahí hay que decir que cuando se hizo el CEPACA, tuvimos la oportunidad de participar en ese momento en una comisión que nombró el ministro Esguerra Portocarrero. Participamos en el Consejo de Estado para discutir específicamente este tema. Y en ese momento la advertencia que hicimos nosotros es que cuando se introdujo la reforma en España, lo que más se discutió, lo que más se dijo es que no podía haber un sistema mixto, que lo más grave, la peor experiencia del Código Español era haber traído un sistema en el que se permitía el dictamen de parte y el dictamen judicial, porque tramitarlos conjuntamente generaba muchas dificultades. Generaba la dificultad de que obviamente un sistema de contradicción de un dictamen de parte es distinto de un sistema de contradicción de un dictamen judicial. Inclusive la doctrina española decía que de alguna manera era una decisión política de decir si optábamos por el dictamen de parte o se optaba por el dictamen judicial, pero que lo que no podía hacerse fue lo que se hizo en España y que repetimos en el CEPACA, desafortunadamente, porque allí no se oyó esa advertencia, se repitió de hacer un sistema mixto, y es obviamente lo que ha generado la gran confusión de tratar de conjugar dos sistemas totalmente distintos, con filosofías y excluyentes. Eso es lo que pasa, y desafortunadamente el CEPACA optó por eso, como en eso y como en muchas cosas del Código General del Proceso, que se alejó por tener una visión propia, y que creo que lo único que habría que aspirar es que en algún momento decidiéramos volver al sistema del CGP y aplicar únicamente el dictamen de parte. Pero doctora María Lucía, entonces, ¿por qué esto se extendió al proceso arbitral? Pues la razón de por qué se extendió, pues es el artículo 31 del Estatuto Arbitral. De la Ley 1563. De la Ley 1563, donde quedó la referencia a las facultades de las pruebas del Código de Procedimiento Civil y Código General del Proceso, y una regulación específica de posesión de perito y contradicción del dictamen a solicitud de parte. Lo que pasa es que nos quedó faltando un pedacito de la designación y solicitud de la prueba, pero en el arbitraje también quedó el sistema mixto. Y creo que quitar además el sistema de el dictamen, digámoslo, judicial o a solicitud de parte, pues
hoy en día tampoco creo que sea posible por el amparo de pobreza. El amparo de pobreza siempre será a solicitud de parte, y en el arbitraje estamos viendo que cada día más se solicita el amparo de pobreza y se decreta. Y entonces ahí uno dice, ¿cómo se contradice el dictamen del amparado por pobre, que es a solicitud de parte? Pues creo que en el estatuto arbitral... Pero es cuando le presentan un dictamen a un sujeto procesal que está amparado por pobre, o lo presenta el amparado. Cuando lo pide, cuando el amparado necesita la prueba pericial, pues la pide a solicitud de parte. Pide que el juez... correcto. Entonces, ¿cómo se decreta allí? No. En el arbitraje creo que el artículo 31 que tantos critican, o algunos critican, que porque quedó descoordinado, porque no se sabe si es el dictamen de parte o si es la posesión, creo que para el arbitraje esa norma del artículo 31 es perfecta para entender cómo se contradice el dictamen solicitado por un amparado de Pero pobreza. Doctora María Lucía, usted está de árbitra en un proceso arbitral, y entonces una parte, la convocante o convocada, pidió amparo de pobreza y se le concedió. Uh-huh. ¿Podría esa parte decirle, señores árbitros, por favor, yo quiero presentar un dictamen de parte? ¿Tendría esa opción o necesariamente tendrá que ser el dictamen judicial? Yo entendería que necesariamente tiene que ser el dictamen judicial, porque él no tiene con qué sufragar los gastos del proceso, pues salvo que pueda conseguirse un dictamen de parte que se lo hagan gratis. ¿Usted qué cree de eso, doctor Martín? Usted que ha sido árbitro y magistrado. Yo creo que el amparado de pobre, hay que hacer una regulación para el amparado de pobre. Habría que hacer una regulación. Entonces uno diría, si hay un amparado de pobre, pues debe haber un fondo para decirle, como en las acciones de grupo, por ejemplo, debe haber un fondo para decirle los gastos del perito se cubrirán de allí y el trámite será el mismo. Podría ser. Ese podría ser una posibilidad, ¿cierto? Lo que aquí hacemos es decir, como es amparado de pobre y no puede contratarlo, entonces tenemos que acudir obligatoriamente al juez a que designe un perito, a un auxiliar de la justicia que tiene que rendir, y que eso lo pagamos por el sistema de costas y que lo paga una parte o la otra parte. O sea, habría que imaginarnos una cosa distinta para el amparado de pobre, para garantizarle que él pueda no solamente presentar un dictamen de parte, sino controvertir el dictamen de parte, porque cuando tiene que controvertir el dictamen de parte, también le toca contratar a un perito. Entonces decimos, si no tiene recursos, pero eso es un tema que hay que resolver de otra manera y no resolverlo porque esa solución lo que se traduce entonces es que el litigio no está hecho para pobres. Así de sencillo, porque si usted no tiene plata para pagar un dictamen o para controvertir el dictamen, pues le está cerrada esa posibilidad. Yo les pongo este caso, yo soy juez y usted está amparado por pobre, quiere presentar un dictamen pericial de parte y usted tiene un perito que lo quiere. O sea, no podría el juez ordenarle a ese perito, mire, aquí este señor lo ha designado como perito como parte. Él está amparado por pobre, sus honorarios todavía no serán fijados sino cuando se produzca esto. ¿No podría ser así? Claro, habría que imaginarse un sistema. Ahora, es que no es que el doctor Ramiro, no es que el litigio no esté hecho para pobres, pero la regla general, la justicia es gratuita, la regla general es que cada parte asume los costos del proceso. Esa es la regla general. Sí, y entonces el problema del amparo de pobreza es para todo, para cómo consigue abogado, para cómo paga el abogado, para cómo gasta los... Entonces eso hay que resolverlo. Eso hay que resolverlo y resolverlo correctamente, ¿cierto? Lo que no puede es sacrificarse un sistema y decir, entonces sigamos manteniendo el dictamen judicial porque el amparado de pobre no lo puede hacer. Hay que solucionarlo de otra manera. Correcto. Y me parece que su opción es una opción muy interesante. Bien, doctora María Lucía, pero ¿cuáles son las diferencias en los tres escenarios? En el Código General del Proceso, en el CEPACA y en el arbitraje. Bueno, que usted tenga detectada. Yo creo que en cuanto al dictamen de parte, el que aporta la parte, no hay diferencia. El problema es en el dictamen de parte. El problema es en el dictamen de parte, que en el Código General del Proceso, pues no hay. El dictamen a solicitud de parte, el que yo pido al juez que me designe un perito. Entonces, en el Código General... es un dictamen judicial. Un dictamen judicial. Pero a petición de parte. A petición de parte. En ese sí hay diferencias. Porque en el Código General del Proceso, pues no existe.
salvo para el amparado por pobre. En el CEPACA sí existe, y no me quiero meter en los terrenos del doctor Martín, pero me parece que existe con una norma bastante confusa, porque si bien está regulado en el artículo 219 del CEPACA... Existe el dictamen de parte, dice usted. Existe el dictamen de parte y existe el dictamen judicial. A solicitud de parte. A solicitud de parte. Entonces, en el dictamen de parte no hay diferencias porque todos se rigen por el por los términos de plazo. Por los términos que de se dan. plazo, exacto. Y en el estatuto arbitral, pues hay una norma adicional, una regla adicional, es que sí hay aclaraciones y complementaciones. Mientras que en el Código General del Proceso no hay, y en el CEPACA es bastante híbrido porque a esa norma iba. Tiene el dictamen a solicitud de parte, o sea, el dictamen judicial, dice que se regulará en lo no previsto por la prueba de oficio del Código General del Proceso, pero a renglón seguido tiene un tema súper confuso porque le concede una facultad exclusiva a la entidad pública de solicitar un término adicional para contratar unos peritos, que hoy no le queda la duda si es para contratar unos peritos que lo ayuden en la audiencia o para contratar unos peritos y presentar otras experticias. Y adicionalmente en el parágrafo le da la facultad al juez de prescindir de la contradicción en audiencia para que aplique el parágrafo del Código General del Proceso que regula las aclaraciones exclusivamente para el proceso de filiación. Entonces el proceso, digamos que en el Código General del Proceso en el CEPACA está regulado el dictamen judicial, pero me parece que es bien confuso y bien en perjuicio el dictamen judicial a petición de parte y de oficio. Sí. ¿O hay alguna diferencia entre los dos? No, el dictamen, la diferencia está en el dictamen judicial. La diferencia está para mí... Por eso, pero el dictamen judicial decretado a petición de parte o dictamen judicial decretado de oficio por el juez, ¿hay alguna diferencia entre los dos? No. La diferencia podría estar en que cuando el dictamen es rendido en el CEPACA, pero pues nuevamente no me quiero meter en los terrenos del doctor Martín, cuando el dictamen es rendido por una autoridad pública, en el CEPACA, se puede prescindir de la audiencia, el juez puede prescindir de la contradicción de la audiencia para aplicar el parágrafo del Código General de Proceso en materia del dictamen de filiación, o sea, para solicitar aclaraciones y pedir un nuevo dictamen. Entonces sí es bien confuso, no sé, doctor Martín. Doctor Martín, entonces, ¿cómo resolvemos esa confusión? Sí, yo creo que el problema fundamental es que, vuelvo otra vez a lo mismo, hay dos sistemas y hay que escoger un sistema. Y el problema del CEPACA es que, digamos que tiene dos problemas. Uno, que fue hecho en el Consejo de Estado, ¿cierto? Y yo creo que los jueces no deben hacer códigos. Y otro, que es un código de consensos. Entonces aquí se llegó a un consenso. A una gente le gustaba el dictamen de parte y a otra gente le gustaba el dictamen judicial. Y digamos que aquí en lo contencioso, las críticas al dictamen de parte es que las personas no pueden conseguir un perito, es muy difícil conseguir un perito en responsabilidad médica es muy complicado, las entidades públicas les queda muy difícil hacer un contrato para conseguir un perito de parte rápidamente. Entonces todo eso hizo que no se abandonara el dictamen judicial. O sea, todas esas razones hicieron que no se abandonara el dictamen judicial y dejáramos dos sistemas. Pero los sistemas son totalmente distintos. En el dictamen judicial, el perito es un auxiliar del juez. Es un auxiliar del juez. Cuando yo inicio un proceso con un dictamen judicial, yo no tengo prueba. Yo simplemente le pido al juez que designe un perito que le ayude en sus cosas técnicas, pero yo no sé el perito que va a decidir, no sé el perito para dónde va a coger. En el dictamen de parte, la opción es yo pido un dictamen, o sea, yo contrato un dictamen antes de empezar el proceso, sé cuál es la razón, y lo importante del dictamen de parte es la contradicción. No es que el juez esté con un señor que le está ayudando ahí al lado diciéndole cómo va a hacer, ¿cierto? Sino el juez tiene que tener un dictamen de parte y un contradictamen, y al escuchar esa discusión el juez decide a partir de lo anterior, en un sistema adversarial distinto en el que no tenemos a un juez que está buscando el perito que está auxiliando. Yo tal vez quería simplemente hacer una referencia al proceso arbitral. Henry Sanabria dice que en el proceso arbitral el perito judicial, el perito nombrado por los árbitros, digamos que es muy bueno, y que es muy bueno porque generalmente las partes lo designan de común acuerdo, que es un proceso más amigable, que además los árbitros se reúnen
con el perito para, antes de dictar el laudo, para explicar el peritaje. Pero yo creo que ese no es el sentido, o sea, esa no es la justificación. El dictamen debe ser adversarial, debe ser yo presento el dictamen, la discusión debe ser abierta en una audiencia. Sí, claro. Y yo creo adicionalmente, porque la gente dice, es que ¿qué pasa si es que aquí hay uno que dice A y otro que dice B? ¿Yo cómo hago? No, la riqueza de la dialéctica está ahí, en que yo oigo un dictamen muy bueno y a otro muy bueno que lo contradice y yo tomo partido. Entonces no es eso de que tengo que dictar un dictamen final porque no entendí los dos y porque yo requiero un dictamen de oficio para saber porque no me convence ni A ni B. Eso no es cierto. Eso es una mala concepción de la prueba. El juez debe, frente a los dos dictámenes, decir, usted tiene la carga de probar esto, la carga de probar los perjuicios. Usted trajo un dictamen aquí y el otro se lo destruyó. Usted no probó, fallo en contra suya. Punto. O usted trajo un dictamen muy bueno y el otro no se lo destruyó, yo fallo a favor suyo, punto. Entonces tiene carga de prueba y dialéctica. Eso es lo que pero ese sentido distinto cambia, y tal vez me estoy exagerando un poco lo que estoy diciendo, pero el dictamen judicial está hecho para una cosa totalmente distinta. Para el Código de Procedimiento Civil lo programa para una cosa que llaman dictamen de comprobación. El dictamen de comprobación era decir, por ejemplo, cuántas hectáreas tiene la finca tal. Eso no tiene discusión. O el anillo que le regalaron de boda es de bronce o de oro. Eso tampoco tiene discusión. Eso es de comprobación. Y entonces usted puede decir, la única forma es objetarla porque ese dictamen tuvo un error grave. Vio un objeto que no era. Entonces, avaló una finca que no era. Y entonces, la objeción es para eso, para sacarlo y se quedó sin prueba. Aquí no. Aquí hay un sistema totalmente distinto, con una filosofía totalmente distinta que hay que aceptar. Entonces, el problema es coger o seguir pensando que el perito es un auxiliar del juez y que le va a ayudar a los conocimientos técnicos, o pensar que el perito es un medio de prueba adversarial. Doctora María Lucía, y el esquema del dictamen de parte en los 3 escenarios, código, CEPACA y el arbitraje, después de lo que oímos al doctor Martín, ¿puede uno decir que está garantizada la independencia del perito o no? Sí, yo creo que siempre está garantizada. Si una persona va y contrata a un perito, porque eso, pues, a ver, en la vida práctica, yo voy a contratar a un perito para que me rinda un dictamen en un asunto. Uh-huh. Y entonces él me da una primera opinión y yo veo que es que está en contra de mi tesis. ¿Usted cree que yo lo contrato? Pues por supuesto que no. Y para eso es el dictamen. Yo contrato al que sé que tiene mi tesis. Pero eso no le quita independencia, porque tiene, o sea, si usted está convencido de que eso es así y tiene un método que lo pueda explicar y lo puede fundamentar. No creo que porque sea de parte se elimine la independencia. La independencia está en no imponerle al perito el criterio, sino que él escoja. Sí, correcto. Pero siempre, que esa es la ventaja, justamente creo yo, del dictamen de parte, y es, pues yo como litigante no quiero tener un perito parcializado, porque eso solo le hace daño a la parte. O sea, un juez se da cuenta cuando el perito me dice a todo que sí. Pero entonces, el doctor Martín ha dicho una cosa con la que yo estoy de acuerdo, que si quería oír su opinión, que los jueces no deben hacer códigos. ¿Usted qué opinión le merece eso, y en particular la consecuencia de eso en el tema del dictamen pericial? De acuerdo. No sé cuál sea la razón que tenga el doctor Martín, pero en mi opinión, los jueces tienen su propia visión. Creo que los litigantes son quienes deben hacer o un consenso, pero los jueces sí no deben hacer códigos, porque están pensando con su deseo de cómo resolver sus problemas. Es correcto. De oficina. Y eso no soluciona los problemas. ¿Y eso fue lo que pasó aquí entonces? En el CEPACA, yo creo que sí. La norma del CEPACA es muy favorita. Usted que intervino en ese código, entonces, alguien tiene que pedirle excusa al país de haber hecho ese código con... No, yo quiero decir que yo no intervine como miembro del Consejo de Estado, sino como parte de la Comisión del Gobierno. Y no, yo sé que usted escribió un libro sobre peritaje, además. Entonces digamos que yo no es una crítica nueva, siempre he criticado que los códigos, no sean hechos por jueces o sean hechos por abogados o por quien quiera, no pueden traer soluciones de consenso, doctor Bejarano. El consenso mata la regla. Cuando yo quiero dejar en el articulito una cosita ahí para permitir la excepción, pues la regla no funciona, la regla no sirve. Entonces, aquí, repito, había que escoger, y a mí me gusta recordar varias cosas. ¿Por qué en el mundo se ha cambiado
el dictamen judicial al dictamen de parte, por muchas cosas. Pero por una de las cosas que lo dicen los españoles claramente es por la corrupción. Porque el perito, ese perito que usted dice que es tan independiente y tan imparcial que nombra al juez, lo que todo el mundo sabía es que al perito lo nombraba el juez y se iba para la oficina del abogado al abogado a que le hicieran el peritaje. Y no había forma de controlar eso. Y usted creía que era un perito imparcial, idóneo, y los peritos eran, y usted lo recuerda, o el cuñado, o el hermano, o el amigo, o el no sé qué del juez. Y me parece, y era muy difícil hacerlo. Yo creo que el perito de parte, el perito es parcial. Es ilógico decir que hay un perito de parte imparcial. Absolutamente ilógico. Yo contrato a un perito porque yo quiero que el dictamen sea bueno. Ahora, soy bobo yo si contrato a un amigo mío para que me haga un perito chimbo y que yo con el perito chimbo, porque el perito chimbo eso no lo sostiene nadie. Entonces yo voy, reviso. Digo, este perito que usted está metiendo no lo meta porque no tiene fundamento, porque no lo tumban. Y yo quiero un perito sostenible y bueno. Eso es lo que yo creo que es un perito idóneo. Y es ese cambio de cultura es el que me parece a mí que no ha llegado. O sea, los abogados en todas las audiencias siguen atacando al perito, a la idoneidad del perito, que usted es amigo, no sé qué, que si usted rindió, en lugar de atacar el dictamen, lo que hay que atacar es el dictamen. O sea, lo que se sostiene es el dictamen porque usted lo hizo contratado por alguien. Y yo contraté a alguien que creo que es mejor que el que usted contrató para destruirle lo que usted dijo, no destruirlo a usted. Entonces me parece que ese es un temita que no ha cambiado mucho. Y yo creo que toda esa literatura que hemos hecho ahí de la imparcialidad y la independencia, me parece que lo que usted acaba de decir es, o sea, yo soy el doctor perito, y lo que haga decir la doctora María Lucía, yo requiero un perito bueno, un perito que su peritazgo aguante la contradicción, que puedan revisar, que se fundamente en todo, que explique cómo llegó a... O sea, eso la importancia de la... Por eso, pero doctora María Lucía, usted sabe que en la norma se dice, por ejemplo, que no puede contratarse un perito para que rinda un dictamen y que parte de sus honorarios queden sujetos a las resultas del litigio. ¿Usted cree que eso es conveniente o no es conveniente? Pues yo creo que de cierta manera, pues si el perito está sujeto, tiene un honorario de éxito, pues se puede eventualmente prestar para que se mate defendiendo el dictamen como no corresponde hacer. Correcto, eso asegura su lealtad con el trabajo que ha hecho. Pero el punto es, ¿eso no compromete su independencia? No. O sea, le está pagando por un servicio, pero sí, yo creo que no la compromete. ¿A usted la independencia como abogado lo compromete porque le pagan honorario, doctor? No. No, pero es que es diferente. No. Yo le doy el ejemplo en un peritaje, lo que ocurre mucho en reparación directa. En reparación directa, la víctima de un daño médico no tiene cómo pagar los honorarios del abogado, ¿cierto? La pregunta mía es, claro, la gente dice, pero iba a decir, pues que usted diciendo que el perito se volvió socio del negocio, pero resulta que el abogado es socio del negocio. Y la gente no tiene cómo pagar los honorarios. ¿Y de dónde van a pagar los honorarios del perito? Pues de ahí, doctor, de ahí lo van a pagar. De ahí. Bueno, y si el señor tiene éxito, va a tener éxito. Y si vamos a cuotar, dice, va eso nomás. Ahora, eso, digamos, ¿qué afecta? O sea, ¿qué afecta a lo que usted va a hacer? Yo lo voy a hacer con ahínco. Obvio, y si voy a tener una cuota, dices, con más ahínco lo voy a hacer, pero lo voy a hacer bien. Bueno, ese es un punto de vista que riñe con lo que está en la norma que ustedes comparten ambos. ¿Sí? En la cual yo no estuve de acuerdo, doctor, y en la cual quiero decirle además que en el seno del Instituto de Derecho Procesal esa norma no tuvo mayoría, doctor. La norma de todas las cosas que le pusieron que el perito tenía que ser santo y no haber visto nunca la parte y todas las cosas que metieron allá, esa norma no formaba mayoría. Bueno, una última pregunta que es, ya sé que hay providencias al respecto. ¿Es obligatorio que el perito contratado asista a la audiencia de contradicción? ¿Qué sucede si el perito se muere o entra en inhabilidad, lo cogen preso, en fin? ¿Cómo se resuelve ese asunto? Porque la sanción es que si el perito no va a la audiencia de contradicción, se entiende desistida la prueba. De acuerdo. Pues como usted dice, hay sentencias y la sentencia de tutela que conozco pues ofrece 4 opciones que pues son las que hay hoy disponibles. Entonces si se muere, después dependiendo quién lo haya solicitado, o sea, si fue la contraparte quien solicitó el interrogatorio, pues debe garantizársele debe garantizarse la contradicción. Entonces puede ser que darle la posibilidad a la parte que solicitó la prueba
que canjee, dice literalmente la sentencia, canjea al perito para que ese nuevo perito sustente el dictamen. Que el juez se lo canjee para los mismos efectos, que se rinda un nuevo dictamen desde cero y entonces otra vez lo contradecimos, o que se nombre uno de oficio para sustentar. Lo importante es que entonces eso que parecía insoluble, la jurisprudencia le ha ido encontrando una solución. Bien, muchas gracias por haber venido. Quedan muchas cosas en el tapete, pero muy ilustrativo esto, de manera que les agradezco mucho. Vamos a seguir trabajando sobre eso. Invito a todos los que están viendo este podcast a que se inscriban en el curso de casación para no casacionistas. Es una formación de 40 horas diseñada para esos abogados que quieren entender, argumentar y proyectar correctamente una demanda de casación, incluso si no han tenido experiencia en este asunto. Inclusive estamos invitando a los magistrados de las cortes, porque el único que sabe casación en la vida práctica es el magistrado que está inadmitiendo o admitiendo de acuerdo con sus criterios las demandas de casación. Y se da la circunstancia de que apenas sale a ejercer la profesión y presenta su primera demanda de casación, se la rechaza. Muchas gracias. A usted, mil gracias, doctor Ramiro.